Estamos estudiando Guía de los Perplejos y profundizando en un resumen que hay sobre el libro. Estoy en la página 12. ¿Tiene la página 12? Donde en el medio de la página 11 dice: las escrituras narran los actos de Dios, no la esencia. ¿Te acuerdas, Rica? Dijiste, ¿y cómo vuelve a repetirlo? Y vuelve, me dijiste. Bueno, acá eso está. Cuando salimos de la otra clase, sí, ella venía diciendo, porque yo le digo, ya yo entiendo bien exactamente, sí, que ya yo no tengo que pensar en los ojos de Dios y en las manos de Dios, porque siempre lo tuve así. Ella me dice, no, pero todavía uno nunca está completo. Yo digo, con mi Raf 11 años oyendo sobre eso, no hay duda de que está bien, de que estoy en la onda. Estoy en la onda. Bueno, ahora vamos a profundizar entonces. El tema es, ¿se puede conocer la esencia de Dios? ¿Se puede conocer todo lo que es Dios? Imposible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces dice Rambam, lo que podemos conocer son los actos de Dios. ¿Qué son los actos de Dios? ¿Cómo Dios actúa? ¿Y dónde veo cómo Dios actúa? Lo veo en la naturaleza. ¿En la naturaleza veo los actos de Dios? O sea, ¿la naturaleza no serían los actos de Dios? Sí. Y en la historia. Dos campos dije. Uno en la naturaleza y otro en la historia. La historia porque en los acontecimientos de lo que va sucediendo paso tras paso, siglo tras siglo, porque también Dios es el que maneja la historia. Entonces estoy viendo a Dios detrás de la historia. También estoy viendo a Dios detrás de la naturaleza, porque Dios es el que maneja la naturaleza. ¿Entendieron? A nivel física y a nivel historia. Leímos. El hombre suele confundir actos con esencia. Dios, el actor, es uno. Sus actos son múltiples. Esto ya lo leímos, por eso lo leo rápido. Lo que suele llamar atributos de Dios no son de Él, sino de sus actuaciones, de cómo Él actúa. Aquello que el hombre puede percibir con su sensibilidad en la naturaleza o dentro de la historia. Esto es lo que resumí hasta acá, ¿no? Hasta acá habíamos llegado. E incluso estas actuaciones, ¿hasta acá me siguieron? Sí. O sea, los actos de Dios, de lo divino, no son estrictamente tales, sino captadas como tales por el hombre. ¿Qué quiso decir Rambam acá? Porque si me habló que de los actos podía hablar, ¿por qué me dice que de los actos, incluso los actos, qué quiere decir no son estrictamente tales? Son tales, es eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? No son estrictamente tales, sino captadas. Porque, por ejemplo, doy el ejemplo. Yo hablo de la bondad de Dios. ¿Cómo definiste que eso es bondad de Dios? Lluvia, por ejemplo. Entonces, que Dios manda lluvia. Y gracias a la lluvia tenemos una buena cosecha y tenemos alimento. Eso se llama... ¿Cómo llamarías eso? Que te dieron algo para vivir. Eso se llama normalmente en español bondad. Y se ve a través de las personas también. Cuando tú tienes un problema grandísimo, en un momento se te presenta alguien. Sí, o sea, ¿cómo llamarías a una persona que te ayudó? Bondad, ¿no? Bondadoso, sí. Bueno, y esa acción yo la estoy viendo en Dios, que esa acción parecida que yo digo en español bondad, es la acción que veo que Dios hace con el mundo. Entonces llamo a Dios bondadoso. ¿Entendieron la aplicación de la palabra Dios a partir de cómo funciona el mundo? ¿Y cuál es la palabra para hablar de ese concepto? Eso está bien. Todo lo que el hombre dice acerca de Dios habla del hombre y de sus percepciones. ¿Qué quiere decir? De nuevo, todo lo que el hombre dice acerca de Dios. ¿De qué estamos hablando? De cosas que yo digo de Dios. Habla. ¿De qué? Eso que estoy diciendo, ¿de qué me habla? Del hombre y de sus percepciones. Estoy hablando a partir de la percepción humana. ¿Me entienden? Yo, ¿cómo puedo hablar? ¿Puedo hablar sin que sea una percepción humana? No, porque lo que yo hablo es lo que yo percibo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de Dios, hablo a través de la percepción del ser humano. Es como que yo hablo de Dios a través de la percepción humana, no a través de la percepción Dios. Porque yo no estoy en la percepción Dios. No. Yo estoy en mi percepción. ¿Entienden? Sí. Para estar en la percepción Dios tendría que ser Dios. Sí. ¿Entienden el problema? Sí. ¿Entienden por qué yo nunca puedo ver el mundo como Dios lo ve? Sí. Porque yo soy creado. Entonces ya estoy limitado. Pero como no puedo ver el mundo. Lo puedo ver como yo lo puedo ver, no como Dios Dios está por encima, en una dimensión diferente. ¿Qué? Como además de lo espiritual tenemos que utilizar la razón. Ejemplo, yo tengo una amiga que yo veo que anda mal. Anda en malos caminos.
Y entonces me dice, vamos para Miami. Vivíamos en Vamos a Orlando, Miami, vamos sí. a Miami. Y yo siempre le decía que no. Porque yo decía, si en el camino Dios decide hacerle juicio a ella por lo que hizo, voy a salir yo mal también. De verdad, de verdad. Por eso es que nosotros tenemos que saber escoger con quién andamos. Ah, ¿Y bueno, qué vos lo hacemos? aplicás a algo más, Claro. todavía, una aplicación práctica del tema. Claro. Bueno, pero eso fuiste un punto más. Todavía está bien. Que o sea, está hablando de no juntarte con alguien que a lo mejor no va en el buen camino, porque eso Pero yo estoy influenciaría. percibiendo, no es que yo sea Dios, pero yo estoy percibiendo que le puede pasar algo en algún momento y yo no quiero estar al Bueno, lado de ella en ese momento. ¿Cómo lo percibiste? ¿A través de la razón? Porque yo sé que Pará, Dios ¿cómo es lo justo, percibiste? yo sé que Dios eso. hace juicio. Dios juzga con justicia. Y vos lo percibiste a través de la razón. ¿Quién te dio la razón y el intelecto? Dios. Vos aplicaste el intelecto y la razón. Y viendo cómo conoces que Dios maneja el mundo y viendo lo que vos estudiás en la Torah, entonces dijiste, no me conviene hacer esto. ¿Entendieron? Sí, pero eso es lo que Sí. no entiende. Pero sí. No de la esencia divina propiamente dicha. Cuando yo hablo de Dios, ¿pero qué quiere decir? Habla del hombre y de sus percepciones, no de la esencia divina propiamente dicha, porque la esencia divina es imposible de captar. Obvio que hablo a través de mis percepciones. Siempre de nuevo, percepciones sería cómo Dios maneja el mundo. De manera que si se quiere decir algo verdadero de Dios, acá viene la famosa, será únicamente en términos de negación, lo que se llama teología negativa. Explico. Acá Raman fue revolucionario. Raman te dice, vos querés hablar de Dios, hablar de lo que Dios es imposible. Es imposible porque el Dios, lo que es Dios es diferente a todo. Entonces no tengo cómo hablar. Si quieres hablar de Dios, decirle lo que no es. Ah, claro. Ujú. Pero sí podés ir entrenándote en pensar No es tal cosa. lo que no es Dios. A través de lo que no es Dios, por lo menos tengo menos errores en el pensamiento, porque yo sé que eso seguro no es Dios. Seguro que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Ya todo lo que es material y cuerpo ya lo saqué. El cristianismo todavía no lo sacó, porque todavía piensa que Jesús es parte de Dios, o ¿entienden? Por ejemplo. Entonces, al sacar eso ya no sé que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Ahora, tampoco a Dios lo abarca ninguna palabra. También la palabra tiempo y la palabra espacio se aplican a Dios. No. ¿Dios está dentro del tiempo? No. No, porque Dios creó el tiempo. no, Wow, no. entonces tampoco la palabra tiempo la puedo aplicar a Dios. Entonces Dios es atemporal. O sea, no depende del tiempo. Pa. Bueno, y Dios, pero el lugar lo abarca Dios, el espacio abarca Dios, Dios está en un lugar, no. Tampoco. Dios creó, esto también. Dios no está en lugar. O sea, el lugar no lo abarca Dios, el tiempo no lo abarca Dios. Dios no tiene ni cuerpo ni forma. A medida que voy descartando, eso es lo que se llama teología negativa. Puedo captar lo que no es Dios. Ustedes me dicen, güey, pero yo quiero llegar a lo que es, lo que no, y no dije nada. No es que no dijiste nada. No, dijiste un montón. Dijiste un montón, sabés un montón de cosas que eso no es Dios. Entonces eso te acerca más a la idea verdadera de Dios. El que no descarta todas esas ideas, todavía la idea de Dios la tiene menos clara. ¿Entendieron? Si yo le digo eso a mi gente, porque yo escribo para los Sí, cristianos bueno. mayormente para tratar de sacarlo Sí. de su error y lo hago de Sí. una manera inteligente. Sí. Si yo le digo eso, me dice, ay, ya, tú lo que quieres es que el león me coma, entonces ¿qué voy a pensar de Dios? Si no puedo pensar nada, ¿entiendes? Porque a mí misma me tomó tiempo captarlo todo. Y entonces, esta clase no es, bueno, no es para esta principiantes. clase no es para todo público. Esta clase ya es para avanzados. Sí. Es lo que estamos hablando ahora. Pero por lo menos ya tengo bueno, ya entendí que la manera de acercarme a Dios es acercarme lo máximo posible a través de sus acciones y también puedo saber lo que Él no es. Es lo que Moshe Rabenu dice, que Dios le dijo, quiero ver tu rostro. Dijo, no vas a ver mi rostro, pero te voy a mostrar mi espalda. Pero Dios no tiene No ni tiene rostro ni espalda. espalda. ¿De qué estamos hablando? Rostro es lo que es Él, mi esencia. Y espalda es lo que no es, lo que se ve de atrás. ¿Entienden la diferencia? Es como que yo te veo de atrás. Sería como, si quieren también podría ser, la espalda de Dios sería como la creación. Yo no puedo verlo de frente a Dios, no puedo ver lo que es. Pero puedo ver su manifestación, la espalda, la creación. Y a través de la creación captar lo que Él es, que es el creador. Pero el creador no es la creación. Pero a través de conocer la creación sé que eso no es Dios, porque eso es la creación.
¿Entienden? Siempre está el riesgo de que si capto algo espiritual, yo piense que eso espiritual es Dios. Porque es algo tan tremendo. Pero es el mismo riesgo que hay que entonces si yo captaría algo de lo que es un ángel, podría confundirlo con Dios. Porque un ángel es algo espiritual. Yo no tengo idea de lo que es un malaj. Pero digamos que tenés de repente un contacto con cierto ángel. Muchos se equivocan así. Entonces muchos pueden confundir, uy, lo vi a Dios. No viste a Dios, viste el ángel de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿No entendiste? Ah, cierto, que no se puede captar nada de Dios. Entonces si lo que capté no puede ser Dios. Ah, te olvidaste lo que aprendimos al principio. Se te reveló algo, pero también es algo de la creación de Dios. No confundas al ángel con Dios. Hay quien explica que cuando Amisrael hizo el becerro de oro, fue por una confusión de ese estilo. Que captaron algo muy elevado, pero lo confundieron. Y por eso hicieron el becerro de oro. Como simbólico, ¿no? Pero no, esta es una interpretación. ¿Se entendió lo que quiero decir? Entonces puedo captar lo que no es Dios y a través del no me acerco más al sí. ¿Entendieron esto? Que a través del sí. Yo, por ejemplo, yo puedo decir ¿qué es una mesa? Objeto para apoyar cosas. Pero también podría llegar a la mesa y decir ¿qué no es una mesa? O sea, yo no sé lo que es la palabra mesa, ¿no? Bueno, pero yo sé que la mesa no es un ser vivo. ¿Estoy más acercándome a lo que es mesa? Sí, porque ya descarto seres vivos. La mesa tampoco es plantas. Ah, entonces ya descarto plantas, por ejemplo. ¿Está bien? La mesa no es un verbo, entonces descarto los verbos. Yo qué sé, ¿está bien? Entonces me voy acercando más a que eso es un objeto donde se apoyan cosas. Pero ¿cómo fui llegando a la definición? Por el no. En mesa no hay problema, porque te puedo decir lo que es la mesa. Pero en Dios, como no puedo llegar a lo que es Dios, ¿se entendió? La vía negativa. No negativa de negativo, de malo. No. Negativa de lo que no, Lo que no es Dios. De lo Sigo. contrario. Los atributos de la negación son los únicos dignos de uso para el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que son los únicos dignos de uso para el pensamiento. Yo quiero pensar en Dios, ¿no? Pero ¿cómo pienso en Dios? Ahora, digamos que pienso que ahora Dios quiere, Dios puede y Dios vive. Entonces Dios son varias cosas. Es Dios que también quiere y también puede y también vive y también... Pero si Dios es único. Bueno, pero obvio que Dios vive, ¿no? Obvio que Dios quiere y puede lo que quiere. Pero ven que entramos en palabras difíciles de captar. Porque si no puedo captar nada de la esencia de Dios. Entonces, la vida de Dios y Dios es lo mismo, ¿no? O hay Dios y la vida de Dios. ¿Puede haber Dios y además su vida? Si Dios es único. No tiene vida. Está bien, también existe Dios y también existe la vida de Dios. No, porque la vida de Dios es sinónimo de Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Está el aspecto de Dios quiere y el aspecto de Dios sabe. Dios tiene dos aspectos, lo que Dios sabe y lo que Dios quiere. No. Pero yo sé que Dios sabe todo, ¿no? Sí. Seguro que Dios sabe todo, ¿no? Ay, pero ¿ven el problema que tengo para hablar? No sé cómo hablar ahora. Entonces digo, yo sé que Dios y su saber es lo mismo. Pero eso lo digo, pero no lo puedo entender. Lo estoy diciendo, pero no sé si lo estoy entendiendo, porque normalmente la palabra saber es algo y la palabra existir es otra cosa. Pero yo estoy diciendo que existir y saber son Dios, su saber y su existir y su vivir es lo mismo. Es como no estoy diciendo como tres que son uno y uno que son tres. No, es el cristianismo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la esencia de Dios es incaptable. Y esa esencia de Dios como que en esa esencia de Dios se aplicaría esta palabra, pero acá viene el punto. ¿Ven que no puedo decir nada positivo? Porque si yo digo esto, más esto, estoy diciendo tres cosas. Por eso tengo que llegar a Dios a través de lo que no es. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería? Dios vive. Porque yo digo, Dios vive. Estoy aplicando la palabra vida a Dios. Yo estoy aplicando la palabra vida a Dios, ¿no? Sí. Pero, ¿de dónde yo conozco la palabra vida? De que existe. ¿De dónde yo conozco la palabra vida en español o en hebreo? ¿Qué es vida? El ser humano vive. El animal vive. O sea que la palabra vida, ¿de dónde lo conozco? De la creación. Pero Dios no es parte de la creación. ¿Me siguen? Entonces yo digo, Dios vive. Es verdad. Pero por la negativa, ¿qué sería? Dios no es... Ahora estoy tratando de pensar. Por la negativa.
En Dios no se aplica el concepto muerte. La palabra muerte no se aplica a Dios. Bueno, lo mismo que decir Dios vive. No. Porque la palabra vive es una palabra de este mundo. Entonces, ¿cómo digo? No sé cómo decirlo. Bueno, Dios vive, pero no vive como vive lo que vive en este mundo. ¿Les hice una Pero ensalada? Dios, yo no sé, De nuevo. La vida de Dios es diferente a nuestra vida, ¿no? Claro. Pero cuando vos decís Dios vive, estás pensando en la palabra vida como vos la conocés. Como nosotros, ¿no? Entonces, Pero ¿qué no. quiere decir? Dios vive, pero la vida de Dios es diferente. Estoy diciendo una palabra, pero no la estoy entendiendo bien. ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, pero eso es lo que quiero decir. Ahora les voy a explicar. Sí. que yo no sé cómo explicarlo, pero Sí. yo siento la presencia de Dios en ciertas cosas. La siento al nivel de que me estremezco y lloro. Está bien, Yo veo pero unas eso que- florecitas, una florecita que tienen una línea lila, otra línea amarillita y así chiquititita. Y cuando las veo, cuando Te emocionas. me emociono, le hablo ahí mismo, Señor, pero qué maravilloso tú Yo entiendo- eres. yo entiendo- Y yo siento su presencia, es que la siento, pero bueno, es en la para- emoción que me da. Claro, pero es tu emoción. Es en la está emoción, bien. exacto. Es la emoción de Es la sentir la emoción. presencia de Dios. Pero, ahora, ¿qué quiere decir la presencia de Dios? Acá hay que. Vos lo estás haciendo, ahora lo quiero hacer No racional. es que él esté allí, Claro, pero ¿entiendes? veo su creación. Yo Eso. estoy admirando su Estás creación. admirando su Estoy creación, admirando que lo su viste creación, admirada de la florcita. pero es de una Pero manera pará, que. vamos a hacerlo así. Que A mí me no es que parece, yo diga, "Ay, qué flor linda". a mí me No, parece no, así, no es. que te emocionás de entender que detrás de esa flor es mágico o es genial la inteligencia de Dios como hizo la flor. Esa superinteligencia de Dios que hizo la flor es lo que vos te estás diciendo, la presencia de Dios. Que está bien, perfecto, ¿entendiste? Ujú. O sea, estás viendo a Dios detrás de todo eso. Detrás del escenario. Sí, se puede Igual ver que mucho yo más. le doy Con mi- clases. Con mi mismo cuerpo. Y con mi mismo ¿Cómo cuerpo también. funciona? Cuando me emociono ¿Cómo de ver cómo funciona? funciona el cuerpo humano. Yo O le- me emociono de ver el cosmos. Oiga, yo le doy clases de inglés a una cirujana dental, Sí. una mujer muy inteligente, Sí. muy bonita. Sí. Me acuerdo que ella es la dueña de los 2 apartamentos que yo he vivido, Sí. pero su esposo es el que se ocupa de ellos, de los apartamentos. Yo no la conocía. Sí. No eran nada, son rusos y qué sé yo qué. Y yo poco a poco, a través de mis clases, la he ido llevando a tal manera que ella está yendo a Chabad, ya hace, Bueno. tomando shiurim todas las semanas. Y el otro día me dice, ay, yo por primera vez oí el shofar. Rivka, y me estremecí tanto que me eché a llorar. Eso no es una re emotivo. Y Entonces bueno, yo tuve que explicarle, yo le dije, mira, tuve que llegar A su a la alma, entrega, a a la su- entrega de De Sinaí, de la Torá. Sinaí, y digo, ahí fue que sonó la primera vez. Bien. Y tu alma es posible que estuviera allí y tú lo estás sintiendo ahora. Es la emoción que ella sintió, que las dos lloramos cuando ella me lo Muy estaba bien, explicando. perfecto, hermoso. Y después que se va me dice, además de inglés tú me enseñas cosas tan lindas. Gracias. O sea que ella recibe y yo recibo. Muy bien. Entonces, conclusión hasta acá. Conclusión hasta acá. De Dios, ahora quiero decir algo más. A ver si presten atención. Obvio que en Dios se encuentran todas las perfecciones. Porque Dios es lo más perfecto que hay. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, ¿cómo digo que Dios es perfecto? ¿Cómo el Tanaj, cómo la Biblia te presenta y te describe al Dios perfecto? En las palabras que en nuestro humilde entender son perfección. Por ejemplo, vivir es algo grandioso para nosotros. Existir es algo grandioso. Poder todo es algo grandioso. Por ende, estos son los atributos que vamos a aplicar a Dios. O sea, lo que yo quiero decir es que Dios es el ser perfecto. ¿Cómo digo que Dios es el ser perfecto? Con las palabras que para mí hablan de perfección. A pesar que esas palabras en verdad no son perfección porque son palabras de la creación, pero son las palabras más perfectas que conozco. Entonces, ¿cómo hablo de Dios? A través de las palabras que hablan de que Dios es perfecto. ¿Entendieron? Pero por eso voy a utilizar la palabra quiere, puede, vive, pero en verdad quiere, puede, vive serían palabras de este mundo. Y Dios está por encima todavía de eso. Bueno, pero si no, entonces no puedo decir nada. ¿Qué quieren? Entonces no puedo hablar. Me tengo que quedar mudo y no puedo decir nada. Por eso, tengo necesidad de hablar. Entonces, la Torá, de nuevo, o atributos de Dios, acciones, o palabras que hablan de que Dios es perfecto.
¿Siguieron lo que quise decir? Fue profundo, ¿no? Acá no lo dijo esto todavía. Esto Su lo dije, me creación adelanté. perfecta. Y más que todo es Él, Él es la perfección. Entonces, ¿cómo voy a describir a la perfección? Con palabras que hablan a mí, que me hablan a mí de perfección. Sí, es la forma de que- Ninguna palabra negativa la voy a aplicar a Él, No. porque Él es la superperfección. Entonces, la palabra muerte es negativa. Cuerpo y forma, está bien, todo lo que no es Él no se aplica a Él. Y también las palabras afirmativas, porque yo digo Dios vive, estoy diciendo algo afirmativo. Y no dijimos que se puede hablar de Dios solamente por lo negativo. Que como dije, Dios, está bien, pero la palabra vida es, Él es la perfección, Él es la existencia máxima, eso quiere decir Dios vive. No vive como nosotros vivimos, No. vive de manera diferente. Que la palabra vida habla de perfección, entonces esa palabra es aplicable a Dios. En verdad, si la hago de fondo, no puedo entender lo que significa, ¿entendieron? Como no puedo entender lo que significa la esencia de Dios. Pero estoy descartando, en Dios el concepto muerte no existe en Dios, y el concepto vida como nosotros lo conocemos en la creación tampoco existe en Dios. Entonces, ¿qué es Dios? El tercer punto, ¿entendieron? Descarté las dos posibilidades, la que queda sería Dios, que es la que no puedo captar. La incaptable. Exacto. En vez de ver el puntito la perfección. negro, en vez de ver el puntito negro, Hay que ver todo el hay puntito que ver blanco. el blanco. Antes vimos un cuentito. Que no estuviste. Sí, ¿Se entendió hasta acá? ¿Está bien? ¿Profundizamos? sí. Aquí quedamos hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Muy Fue- profundo. Sí, espero que se haya entendido. Espero que no se haya confundido más Creo que que esa es la forma en que lo podemos reconocer. Vamos a seguir esta hoja, ¿está bien? Sí. Tengo unos articulitos para darles, para que se los lleven, que me pareció muy lindo. Llévenselo para leer en vuestras casas. Esta y otra, son dos hojas. Una ahí. Otra ahí. Y otra. Habla de la importancia de saber perdonar. También muy lindo. No tuve tiempo de leerlo, pero se lo lean ustedes. Este jueves entonces no tenemos. El próximo. A menos que yo lo llame y digo, ¿está bien? Si hay algo que puedo hacerlo, lo hacemos. Está bien, hay que ver cómo hacemos. El jueves que viene estamos en el medio de Sukkot. Ah, ya está. Usted no llame, lo más seguro que usted Saludos. se encuentre.